Estamos al aire. Muy buenas tardes para todos los participantes a esta nueva jornada de capacitación, Capacítate. En el día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación de Carolina Franco, una emprendedora digital que el día de hoy nos va a contar acerca de los diferentes tips o consejos de cómo podemos mejorar la productividad en nuestro trabajo, trabajando desde nuestra casa, trabajo remoto. Nos va a contar esas buenas experiencias que podemos adaptar dentro de nuestras empresas, trabajando con los colaboradores para lograr esa mejor productividad en estos tiempos de desafíos que tenemos hoy en día. Vamos a iniciar haciendo una breve presentación de Colombia Productiva y luego le vamos a dar paso a Carolina. Bueno, para nuestros participantes que no conocen, Colombia Productiva es un programa del Ministerio de Comercio e Industria encargado de ejecutar la política de desarrollo productivo orientada al aumento de la productividad, la calidad y el valor agregado en las empresas. Colombia Productiva hace parte de las entidades con las que trabaja el Ministerio de Comercio, entidades aliadas como Impulsa, encargada de mejorar, de que las empresas puedan ser mucho más innovadoras y aprovechar la innovación y la competitividad al interior de cada una de las empresas. Tenemos a ProColombia, que es la entidad que se encarga de promover las exportaciones, y Colombia Productiva, que es la entidad que promueve la productividad, la calidad y el valor agregado. Para el desarrollo de esta estrategia de Colombia Productiva se fundamenta básicamente en 5 ejes. Dentro de estos ejes tenemos el eje de la productividad, de cómo las empresas pueden producir más. Tenemos un programa que es Fábricas de Productividad, ¿no? El eje de transferencia de conocimiento mediante jornadas como las que estamos realizando el día de hoy, donde preparamos a los empresarios para que mejoren esa productividad y su competitividad de las empresas. En temas de calidad, tenemos diferentes programas para promover la calidad al interior de las empresas. Tenemos el eje de encadenamientos, donde la plataforma Compra lo Nuestro ha sido una herramienta muy importante para los empresarios colombianos para realizar sus actividades de comercialización. Y tenemos el eje de sofisticación con programas como Sofistica y Sena Innova, a los que les invitamos a que ustedes puedan visitar nuestra página para conocer estos programas y puedan participar activamente en ellos. Vamos a darle paso a Carolina. Carolina Franco pues, es una emprendedora digital que ha ido trabajando, ayudando a las empresas de diferentes tamaños en diferentes países, como en Estados Unidos, países de América Latina y en Europa, con tecnologías ágiles y estrategias digitales e innovadoras para transformar a estas pequeñas empresas en actores líderes en sus industrias en cada uno de esos países. Es fundadora y productora de Mariposa Digital, que ya nos va a contar de qué se trata, y que básicamente busca inspirar y educar con consejos de alto nivel a mujeres emprendedoras en nuestra región. Entonces es un gusto tener a Carolina Franco y voy a darle el paso, sin antes mencionar, vamos a estar teniendo a través del chat, ustedes pueden estar formulando las diferentes preguntas que tengan y en la medida que vayamos avanzando en la presentación, ustedes vamos a poder ir despejando algunas de estas inquietudes. Y en la parte superior del chat también tienen un formulario de registro de asistencia para que por favor ustedes puedan dejar sus datos acá, y este formulario, los datos que ustedes nos dejen a través de este formulario nos servirán para poder compartir con ustedes un libro electrónico con los consejos que Carolina nos va a compartir el día de hoy. Entonces le doy la bienvenida a Carolina y muchas gracias a todos por su asistencia.
Muchas gracias, Giovanni, por esta presentación y a Colombia Productiva por esta invitación tan especial de estar compartiendo hoy con ustedes, empresarios colombianos que nos acompañan. Espero estén teniendo un feliz martes y espero que todo lo que hablemos el día de hoy les sirva, les sea útil, les permita convertirse en mejores líderes de los que ya son y sobre todo les permita inspirar y usar todas estas herramientas y tips para que se los compartan a sus colaboradores y pasen mejor tiempo en este momento en el que hicimos esta transición todos a trabajo remoto. Entonces, vamos a partir por la presentación. Recuerden que pueden hacernos preguntas a través del chat. Hay un sticker de preguntas. Vamos a estar haciendo unas pausas para resolver todas sus inquietudes. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a cubrir hoy. Vamos a cubrir 4 bloques de contenido. Lo primero es, vamos a visitar un poco el panorama internacional de las empresas líderes de tecnología, las Fortune 500, cómo están reaccionando líderes como ustedes, qué es lo que piensan los principales con respecto al cambio de trabajar en oficina a trabajar en remoto y bueno, de repente ustedes así sienten un poco también de empatía hacia lo que estas empresas están sintiendo y viviendo. Luego de eso vamos a capturar un poco esos desafíos que realmente implica trabajar en remoto, ¿sí? Los tenemos que tener claros para poder brindar soluciones a nivel de nuestras empresas para hacer más llevadero esta transición. Luego vamos a hacer los 10 tips, vamos a trabajar hablando de cada uno de esos 10 tipsitos que ustedes se sorprenderán porque son una mezcla de tips de liderazgo, pero también son una mezcla de tips de hábitos que se generan en casa. Entonces, yo sé que les van a gustar y bienvenidas todas las preguntas. Y vamos a cerrar pues con más preguntas si no las alcanzamos a resolver en los intermedios que estaremos haciendo. Entonces, comencemos. Un poquito más de mí, bueno, ya Giovanni hizo una presentación muy bonita y bueno, pues les cuento un poco quién es Carolina, quién es Carol, que es mi marca personal. Yo soy directora de Growth Marketing en TopTal. TopTal es la empresa de freelancers del top 3% de los freelancers más grande del mundo. Somos 600 personas distribuidas en 65 países, trabajamos 100% de forma asincrónica y 100% remoto. Entonces, traer un poco de esa experiencia que no solo se da dentro del COVID, sino de empresas que vienen trabajando remoto hace más de 5 años, 8 años, creando equipos 100% en la nube. Es importante que ustedes vean y adopten esas buenas prácticas para que no se tengan que inventar la rueda de cero. Segundo, bueno, sí, soy host de Mariposa Digital, un podcast muy lindo para emprendedores digitales. A través de las historias de mujeres inspiradoras trabajamos entendiendo cuáles son las habilidades, el panorama del emprendimiento digital en Latinoamérica, cómo están creando negocios online y cómo están liderando sus comunidades. A su vez, también me inspiré de sacar un cursito que les voy a hablar eso al final, que se llama Hackeando la Distracción Digital, que les va a permitir también tomar todas estas prácticas que hoy vamos a ver en este encuentro. Y bueno, llevo 12 años trabajando en marketing digital, casi 80% siempre remoto. He trabajado para clientes como IBM, como Renault, como TopTal y startups en Colombia, en Latinoamérica, como Enjoy Flowers, Bob Control y OmniLatam. Entonces, eso es un poquito más para que ustedes me conozcan y sepan el por qué estoy aquí. Entonces, vamos con el punto número 1, que es el panorama, ¿ok? Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, como dueños de negocio, como gerentes generales, ¿qué están haciendo las empresas más grandes que fueron concebidas en la nube y que ya tienen todas estas herramientas? ¿Será que están sufriendo, no están sufriendo? Y bueno, les traigo el caso de 2 de los CEOs más importantes en el mundo de tecnología, que son Mark Benioff, que es el CEO de Salesforce, y Mark Zuckerberg. Los dos, hasta ahora me doy cuenta que escogí los dos con Mark y fue pura coincidencia, pero bueno, Mark Zuckerberg, nuestro gerente de Facebook. Bueno, y el tema es que ustedes van a pensar que es raro, pero Salesforce fue concebida siempre en la nube. Me imagino que la conocen, es la herramienta principal de CRMs en el mundo, y lo que nos comparte su gerente general es que para él no ha sido para nada fácil. Estas son palabras que le hicieron en una entrevista a más o menos unos 50 líderes de tecnología en el mundo con el COVID, y lo que él respondió es que él no está 100% seguro, a pesar de ser una compañía en la nube, de la transición 100% de su equipo a trabajo remoto. Él hace una comparación con el tema de que piensa que va a ser poco a poco la transición de volver
gente a las oficinas, pero que esa modalidad de regresar va a funcionar similar a cómo funciona Disney. Entonces, a mí me causó mucha curiosidad escuchar el gerente general de Salesforce, que es ícono en la nube, pues digamos, que en esta transición de que le cueste y pensando que ese tema de volver a la oficina y utilizar, por ejemplo, un ascensor va a ser con turnos y, bueno, un tema totalmente complicado, ¿no? Y por el otro lado está el contraste de Zuckerberg, que él es un poquito, pues, más abierto a estos temas y él ve esto como una oportunidad. Entonces, él dice que todo lo que está liderando en realidad aumentada, todo lo que está liderando en video chat, es lo que realmente va a permitir que empoderemos los roles, los líderes, las soluciones, la innovación tecnológica y no tecnológica desde cualquier lugar, que no importa en dónde estés, puedas desempeñarte y puedas generar tu propósito empresarial y personal a través de la tecnología. Entonces les comparto esto porque ustedes pueden estar normalmente en cualquiera de las dos posturas y les traigo dos líderes que sienten cosas diferentes, entonces para que se empaticen y sientan que no son los únicos que están pasando por una situación difícil. Bueno, entonces esto nos lleva a retomar y después de esto voy a hacer una pausa a ver si hay alguna preguntita con esta introducción. ¿Cuáles son los 5 desafíos del trabajo remoto? Y esto es basado en lo que las empresas pioneras están viviendo en trabajo remoto y es, primero, establecer confianza. El trabajo remoto, su corazón es la confianza. El liderazgo tiene que partir desde ahí. Ya vamos a hablar en el team número 1 de eso. Si con mis colaboradores no empiezo a generar una cultura en la que yo puedo delegar desde la confianza, va a ser muy difícil meterle una capa más a nivel de entorno, ¿sí? Y a nivel de herramientas a generar una cultura de trabajo productiva. Entonces, lo primero con lo que uno se estrella a veces es venir de culturas que son muy de desconfianza en el sentido de que tengo que estar empujando, tengo que estar doble revisando, ¿sí? Y la gente como que no tiene ese empoderamiento. Entonces, eso es lo primero que es difícil. Lo segundo que es difícil es basar el desempeño en resultados. Eso parece una frase de cliché en el mundo empresarial y de liderazgo, pero honestamente es muy importante. Pasar de una cultura en la que no se sabe con qué me están midiendo y no sé en mi día a día que estoy avanzando hacia esos objetivos de equipo, esos objetivos empresariales, esos objetivos individuales, y ahí se combina la confianza, se combina la autonomía. Es importante, digamos, crear culturas de desempeño basadas en resultados. Entonces, eso cambia no solo el equipo de recursos humanos, eso cambia todos los equipos, ¿no? Y los colaboradores también, teniendo una claridad sobre la cual se están midiendo. La tercera dificultad es, bueno, ya llevamos 3, 4 meses en esto, digamos, para mí no fue un cambio al 100%, la verdad, para mí fue muy, muy ligero el cambio, pero creo que para la mayoría de las empresas sí lo fue. Y en temas de comunicación, pasar de tener ese contacto personal, ese rapport personal, a pasar a medios digitales donde la comunicación es altamente efectiva y rápida, eso cambia. No se trata de seguirnos comunicando de la misma forma en como lo estábamos haciendo antes, de generando la misma cantidad de reuniones que estábamos generando antes, sino tratar de trabajar de una forma más ágil. Entonces, ese es el tercer punto que es difícil de esta transición. Y el cuarto es, bueno, la colaboración en equipos asincrónicos. Tal vez puede que algunas de las empresas nacionales todavía no lo estén viviendo, pero yo lo anticipo, vamos para allá, que se trata de tener colaboradores en otros países, ¿sí? En zonas horarias diferentes. Entonces, cuando uno ya empieza a internacionalizarse, empieza a vivir eso, y eso es muy bueno, eso siempre trabaja a favor, pero digamos que es una transición de talento, de llenar los gaps de talento que van a ocurrir en los próximos años a nivel de habilidades digitales, y pues eso es parte también de lo que trae el trabajo remoto como desafío. Y el quinto desafío es el que estamos viviendo todos. Seamos expertos en esto o no, el balance entre el trabajo, la familia y la vida personal. El trabajo remoto puede tender a generar, si no conozco los principios de trabajarlo bien, a generar un desbalance entre estos 3 círculos, que son los círculos en donde debe navegar el tiempo de una persona. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta transición termina ocurriendo mucho
overwork, o sea, mucho burnout, que estoy trabajando hasta las 11 de la noche, que estoy trabajando hasta las 10 de la noche y no paro, pero pues eso se da porque, pues bueno, no tenemos las metodologías tal vez y los sistemas adecuados dentro de las empresas para que no suceda. Entonces voy a hacer una pausita para ver, Giovanni, si tenemos alguna pregunta hasta el momento, para comenzar ahora sí, pues con los tips. En este momento no tenemos, les recordamos que pueden dejar sus preguntas a través del chat y el registro a través del formulario que se dejó también en la parte superior del chat. Bueno, entonces yo creo que se van a animar ya después de esta introducción a hacer preguntas. Por favor, aprovechen este espacio es de ustedes. La idea es que no sea un monólogo, que sea una conversación. Al igual recuerden que si se quedan hasta el final, les voy a poder compartir los recursos que van a poder descargar de forma gratuita para que complementen todo lo que van a aprender en estos próximos minutos. Entonces vamos a comenzar con los tips de una vez. Y el primer tip para mejorar tu productividad en trabajo remoto es el siguiente. Lidera desde la responsabilidad a tu equipo. Entonces, por eso hablé del desafío de cambiar de una cultura de no resultados a una cultura de resultados, a una cultura de pedaleo a una cultura de autonomía, de confianza. ¿Y cómo se hace esto? Si soy un líder de una empresa. Trabajando un concepto, lo creó Google, ustedes tal vez ya lo estén implementando, lo recuerdo, el nombre es en inglés, no se asusten, pero se llama OKR o OKR, Objective Key Result. Las empresas deben establecer OKRs cuando están trabajando en trabajo remoto y tienen equipos que no están a nivel presencial, ¿sí? Un objetivo y un resultado clave. Entonces, normalmente todo se construye a nivel de empresa primero. ¿Cuáles son los objetivos empresariales que en el próximo trimestre, que en el año, bueno, como sea que ustedes midan sus metas, debo establecer a nivel corporativo? Eso debe bajar, ¿sí?, a lo que se llaman los KRs, los resultados esperados objetivo, ¿sí? Entonces voy a dar un ejemplo tal vez a nivel de marketing, que es el que me queda más sencillo. Si el objetivo es incrementar el tráfico de prospectos, de clientes prospectos de alta calidad, el objetivo empresarial, el resultado clave, ¿sí?, es mejorar la conversión en la página de inicio de mi website en un 20%. Sí, eso es un KR. El objetivo ya sabemos que es el más general. Y ese KR tiene que bajar más. Tiene que bajar a nivel de equipos y tiene que bajar a nivel individual. Entonces deben existir iniciativas en las que cada equipo dice, ok, ese 20% yo voy a contribuir como equipo de producto en hacer esta iniciativa que mejora este indicador de desempeño o KPI en tanto, y eso le suma así a este 20%. Luego está el otro equipo, el equipo de marketing dice, bueno, voy a implementar mejores copies dentro de la página de inicio para que la conversión se aumente en tanto por ciento y eso impacte así este 20%. Entonces, todo se tiene que volver medible en trabajo remoto, porque la única forma de cobrar resultados es con esos números. Entonces, tu empresa debe migrar a crear sistemas de analítica más precisos para medir el día a día de la evolución de una persona, de un equipo, de un área y de la empresa total hacia esa meta. Entonces, recuerden por favor que este es el tip más importante a nivel de cambio para generar ese liderazgo asertivo en trabajo remoto y en productividad. Después del segundo tip voy a hacer pausa para preguntas. Entonces vamos con el tip número 2 que también tiene que ver con liderazgo y es cambia tu esquema de reuniones. Yo le llamé a una versión 2.0. ¿Qué es una versión 2.0 en el mundo de trabajo remoto? De reuniones, ¿no? Que antes hacíamos reuniones para todo, ¿sí? Así no hubiera necesidad, invitábamos a todos, ¿sí? Ni siquiera a las personas con las que era mínimamente necesario tomar esa decisión. Entonces, el esquema de cómo hacías las reuniones en oficina a cómo las vas a hacer aquí debe cambiar. Y lo primero es establecer herramientas de tecnología tipo Slack o Microsoft Teams o bueno, las que ustedes estén utilizando para crear chats. Los puntos de encuentro en una reunión deben hacerse a través de canales
dentro de ese tipo de programas. Entonces, por ejemplo, Slack, les hablo de la que yo más he usado por años y además se adapta muy bien a empresas, no solo es para emprendimientos, es que se crean canales sobre temas y hay una conversación constante y activa con las personas dueñas de las acciones de ese tema. ¿Sí? Están todas. Y puede que no todas tengan que hablar, pero al menos leen el chat y están informadas. Entonces es como permanecer en una reunión constante sobre ese tema en vez de estar agendando cada vez que necesitamos encontrarnos. ¿Cuándo se deben establecer reuniones en trabajo remoto de tipo videoconferencia? Cuando la información a través del canal o lo que se requiere la toma de decisiones, pues es mucho mejor hacerla a nivel de video. Entonces, los 3 elementos que debe tener una reunión para decidir si hacerla o no son los siguientes, son propósito, acción y puntualidad. Si una reunión no tiene un propósito, no tiene unos pasos claros para ejecutarse y qué se espera que salga de ahí y no tiene un tiempo delimitado, definido y respetado para la reunión para que sea eficiente y no extendida, pues realmente no deberíamos hacer una reunión. Entonces, eso es muy clave, eso es un cambio que parece trivial, pero en general hacemos reuniones, díganme que ustedes les pasan la semana, seguramente tienen reuniones que ustedes van y ven su el calendario o el Outlook y miran la reunión y ahí no dice para qué es la reunión. Entonces, eviten tener reuniones innecesarias si no cumplen esos 3 elementos. Además que una reunión debe tener una agenda, ¿no? Debe tener una agenda y siempre al final debe tener unos pasos y unas acciones a seguir precisas a partir de todo lo que se discutió ahí. Los colaboradores deben saber qué me llevo de esto, yo qué tengo que hacer después de esta reunión. Tiene que quedar claro, así sea no hacer nada. Y algo que hacemos, por ejemplo, en TopTal es que rankeamos o calificamos, más bien la palabra correcta, las reuniones. Entonces, sistemas como Slack y este tipo de tecnologías tienen APIs o, bueno, digamos como aplicaciones que se conectan a esos sistemas en donde ustedes pueden generar un puntaje, una calificación a las reuniones. Con eso las reuniones no se vuelven como que suceden porque sí, sino la gente que participó dijo, ¿sabe qué? Qué buena reunión. O sea, concreta, concisa, con objetivos claros y eso les permite a ustedes tener ese feedback. Y lo último con respecto a reuniones es que si se acaba el tema, si se define lo que se tenía que definir antes del tiempo esperado, termínenlas antes y le den el tiempo de vuelta a las personas que van a participar ahí. Entonces eso asegura eficiencia y productividad en el manejo de esos encuentros. Entonces voy a hacer una pausa para ver si tenemos preguntas hasta el tip número 2. Carolina, sí, tenemos varias preguntas. Como son varias, creo que vamos a tener que irlas. Y dejamos para el final las que falten. No, perdóname, como son varias, podemos irlas evacuando, sí, pero diría que no nos podemos extender tanto. La primera es, dicen, muchas mujeres que hacemos el trabajo y tenemos hijos, en muchos casos hijos menores de 2 años, y no tenemos quien cuide de los bebés, estamos trabajando todo el tiempo bajo presión y prácticamente haciendo 3 trabajos al mismo tiempo, ser madre, trabajadora, hasta ama de casa. ¿Cómo podemos hacer para mejorar nuestra productividad con tanto trabajo de responsabilidad? Me encanta esa pregunta y a la persona que hizo esta pregunta le voy a pedir que me espere a los últimos 3 tips, donde ahí voy a dar los casos específicos para madres en el manejo de las labores de la casa, en el manejo de los espacios de concentración y en el manejo de las distracciones. Entonces, eso lo voy a resolver en esos tips. La segunda pregunta dice, ¿cómo se puede entender la relación entre confianza y resultados? Es decir, los resultados requieren ser verificados y retroalimentados. ¿Y cómo sería esa retroalimentación y cómo afecta ello precisamente el manejo del tiempo? Ok, bueno, entonces vamos con la primera parte de la retroalimentación sobre los resultados. Hay ciclos, les voy a dar el caso de TopTal, que así funciona. Hay ciclos de lo que llamamos la evaluación 360, bueno, acá no se llama así, no recuerdo bien el nombre exacto, pero digamos que es una vez al semestre, de hecho no es una vez al año, que ocurre, ¿sí? La medición de resultados. Primero hay una herramienta tecnológica que tiene visible los objetivos empresariales de área, de equipo y a nivel individual. O sea que mis compañeros saben a mí con qué me están midiendo.
con qué indicadores me están midiendo, y cada vez que hacemos los cierres de trimestre y vemos qué tan lejos llegamos de ese número que teníamos que llegar o no, eso también queda visible en una herramienta. Entonces, la verdad, la transparencia y la transversalidad de esa información hace que realmente la retroalimentación pues venga de tu jefe directo, pero las ven todos tus colaboradores. Entonces, es organizar un par de espacios dependiendo de la frecuencia con que necesites ver esa evolución, esos resultados, para ver cuál es el delta o cuánto es lo que le falta a ese equipo, a esa persona para llegar ahí, ¿sí? Y entonces uno tiene que empezar a ver, ok, fue que pusimos las iniciativas correctas para poder llegar a ese resultado. Primero descartar las tácticas, siempre primero hay que descartar la parte táctica. Antes de pensar que la persona está siendo ineficiente, primero hay que pensar si decidimos la ruta correcta para ese resultado. Después de descartar si la ruta correcta para el resultado fue o no la más eficiente, ya entramos a ver pues en el diálogo con la persona, y esto lo vamos a hablar en el penúltimo punto de temas de agilidades, tienen que haber los famosos stand-up semanales en donde yo tengo una reunión con mis colaboradores corta y siempre estoy monitoreando el progreso sobre esos proyectos. Y si en esas reuniones no hubo un feedback puntual, no hubo una retroalimentación puntual en la que el colaborador dijera, es que me tienen pues con todo el peso de estas cosas, no estoy pudiendo avanzar hacia mi indicador, pues ya es labor del líder irle quitando y repriorizando cosas. Entonces realmente se trata de más que esperar hasta el resultado final y que no llegaron al resultado final o se quedaron por tanto, es en la semana a semana, en el día a día, siempre el líder tiene que estar pendiente de las cargas de sus colaboradores. Creo que con eso espero haber respondido la primera parte de esa pregunta. Ok, la siguiente es, ¿cómo hacer si uno es el moderador de la reunión para que no se alargue? Bueno, primero tener un reloj a la mano, empezar puntual y tener la agenda. O sea, hay que tener una agenda con puntos y asignarle un tiempo a esos puntos. Esos tiempos y esos puntos deben estar compartidos previamente para los integrantes de la reunión. O sea, que no es que yo llegue a ver de qué vamos a hablar. No, ahí dice de qué vamos a hablar, cuánto dura cada tiempo. Entonces, pues tratar de que todas las personas sepan esos timings, y si se pasan, entonces tiene que al iniciar el siguiente punto de discusión decir, nos gastamos un poquito más de tiempo en este, tenemos que avanzar en este un poquito más rápido. Entonces así es el tipo de moderación que puedes hacer para tratar de llegar puntualmente. Bueno, tenemos muchas preguntas, no sé cómo vamos avanzando, seguramente pasamos a los siguientes y al final vamos a ver. Dejamos otra acá. ¿La medición de los diferentes departamentos se hace a través de indicadores de desempeño? Es una pregunta, ¿sí? Ok, sí. Sí, lo preguntan de esta manera, a través sí. de los indicadores de desempeño. Todo se mide. Todo se mide, y por eso no se trata de llenarse de una cantidad de indicadores de desempeño. Aquí es donde los líderes tienen que definir cuáles son los indicadores con los que yo, si miro ese número, sé la realidad de varias áreas, porque varias dependen de ese número. Entonces, realmente lograr escoger cuáles son con los cuales yo puedo darme un panorama de qué está pasando en mi empresa, sobre esos son los que hay que priorizar, pero todas las áreas deben tener sus indicadores de desempeño traducidos a lo común y traducidos a lo propio, porque no puede ser que le impongas los indicadores de desempeño individuales de mercadeo al equipo de ventas, siendo que no son los mismos conceptos, pero hay uno grande que es de área, que ese sí se puede ser transversal. Las ventas, sí, el ahorro en costos. Bueno, estoy hablando de temas que pueden ser transversales. Entonces avanzamos al tip 3, ¿vale? Avanzamos. Hacer un corte ahorita en los otros dos tips. Bueno, tranquilos que vamos a hacer todo lo posible a resolver la mayor cantidad de preguntas. De todas formas, en los recursos ustedes van a encontrar respuestas. Tip número 3. Organiza tu espacio de manera ergonómica. Bueno, entonces, si ustedes creían que yo los iba a llenar a tips de cuántas aplicaciones iban a bajar hoy en su celular, eso no va a pasar. Les voy a enseñar hábitos. La concentración depende de esto. Y si tú como líder no inspiras a que el espacio tuyo, de tus colaboradores y de toda la cultura empresarial se basa en la ergonomía del trabajo remoto, va a fallar la concentración de arriba abajo, de abajo arriba. Entonces, ¿qué es lo que debe contener un espacio de trabajo remoto? Bueno, primero suena muy trivial, pero es importante.
un lugar sagrado, un rincón de bajo flujo de personas en tu casa. Ya vamos a hablar el caso de las mamitas, tranquilas, no se preocupen. Pues se trata de buscar ese espacio donde yo le voy a pedir a mi familia, y yo como líder, ese rinconcito es mío y no es un lugar que quede cerca a la cocina, no es un lugar que quede cerca al baño, por ejemplo, porque esos son lugares de alto tráfico, ¿sí? Ahí camina todo el mundo. Tienes que buscar un espacio aislado y ubicar lo siguiente. Primero, muy buena iluminación. Aquí se trata todo de comodidad. Muy buena iluminación, natural o artificial. Una mesa que te permita tener idealmente un monitor, si puedes invertirle un monitor, una pantalla más grande, si no, pues la pantalla normal. Que tengas un ratón, esto es clave, se los digo de verdad, o sea, ya que no puede estar inmediatamente el equipo de recursos humanos vigilándolos ahí, ustedes háganlo por ustedes. Asegúrense que el ratón tenga el espacio de su mano, puedan descargar la muñeca de esta forma, ¿sí? Cuando tienen mouse ópticos muy pequeños, hay alta probabilidad de tener lesiones de túnel del carpio que se van al codo, que se van al hombro y al cuello. Entonces son cosas básicas. Yo ya me he lesionado bastante sobre estos temas, se los digo. Pasa, llevan hasta ahora 3 meses, dense de otros 2 y ya hay lesiones. Entonces su mouse es importante, ¿sí? Tener cerca la conectividad eléctrica. No tienes que estar cargando el computador en otro lado y luego volviendo. Eso gasta tiempo. Entonces trata de asegurar el internet, la conectividad, la mesa, la iluminación, y aquí hay un par más importantísimos que ya vamos a hablar de eso, y es la silla, ¿sí? Por favor, busquen una silla ergonómica. Y si no pueden invertirle una silla ergonómica, que normalmente son las que permiten que la curvatura de la columna esté bien, traten de buscar cómo apoyan su lumbar con un cojín o algo que les permita apoyar la cintura hacia atrás, porque el problema de estar sentado sin hacer pausas activas, ¿sí? Va a generar un problema de columna y de cuello grave después y problemas de ciática, y esto está pasando mucho hoy en nuestro país, entonces por favor evítenselo con una silla cómoda. Y finalmente, el último punto de setup de trabajo remoto son el tema de la hidratación de los ojitos. Traten de buscarse unas gotas naturales para poderse poner en sus ojos para que el parpadeo y la hidratación sea constante. Entonces, de nuevo, a mí, se los comento, a mí, yo tuve que firmar que yo me comprometía a asegurar esto en mi espacio, en mi casa, cuando comencé a trabajar remotamente. Entonces ustedes tienen que inspirar esto y tienen que compartir este tipo de tips para que generen comodidad y concentración en su espacio. Y el tip número 4 es este, que es complementario al espacio, que es hacer el setup. Setup es como arreglar algo, ¿sí? Como acomodar algo. Acomoda el sonido de tu entorno. Yo sé que la mayoría no viven solos, tienen sus hijos, mascotas, bueno, y hay más de 2 personas en la casa. Y eso a veces no se puede controlar. Hay una forma de hacerle un hack a esto, y es a través de los audífonos antirruido, ¿sí? Entonces, en el mercado venden lo que se llama audífonos de cancelación de ruido, o en inglés noise cancellation. Los del MacBook son muy buenos, a pesar de que son de meterse en la orejita, son muy buenos, ellos tienen eso, porque normalmente los demás no, los que son de meterse en la orejita. La otra forma es tener audífonos que cubren completamente tus orejas, ¿sí? Porque el ruido externo, pues de alguna forma se bloquea a través de ese espacio. Y hay un hack que les van a obtener en el libro electrónico, y es un link a una aplicación gratuita que yo les recomiendo. Se llama Crisp AI. Bueno, la van a tener ahí en el libro electrónico, no se afanen. Y es una aplicación que a ustedes les cancela todo el sonido externo, porque no hay nada más maluco que hacer una reunión, una videoconferencia, y que todos estén hablando alrededor tuyo y tú no los puedes callar, y pues la gente, tus colaboradores, toda la gente pues te está escuchando con ese ruido. Eso no es etiqueta profesional correcta, de trabajo correcto, remoto. Entonces vamos a buscar esos audífonos o vamos a buscar esa aplicación para ayudar a bloquear el sonido externo en tus llamadas y reuniones. Entonces aquí vuelvo a hacer una pausa para ver si tenemos preguntas con respecto a estos 2 tips. Sí, tenemos varias preguntas, creo que unas también relacionadas con los temas que ya hemos hablado, y es, ¿hay algún software que mida la productividad? ¿Dónde se controla dónde se controla en tecleo, las pantallas, etcétera? Muy buena pregunta, y bueno, aquí te voy a dar mi opinión con respecto a eso. Sí hay, sí hay. Yo no te lo recomiendo. Si eres un líder
que va a trabajar desde la confianza. Lo que ha pasado con el trabajo remoto es que muchas empresas empezaron a medir a sus empleados basados en ese tipo de software que sabe hasta si te paras de la silla y si existe. A mí no me miden con eso. Y si hubiera pasado, yo no hubiera firmado con la empresa con la que estoy trabajando, porque esa no es una actitud de liderazgo basada en confianza. Por eso empecé por ahí, ¿sí? Porque, digamos, tienes que tratar de crear más que un sistema que te permita saber si están en las pantallas correctas o no, son los indicadores por los cuales tu colaborador se sienta cada día y sabe que tiene que ir por eso, no tiene que ir por ver cuántas pantallas cierra y cuántas pantallas esconde o cuántas veces vio que se paró, inició sesión, salió de ahí, sino no, mi meta son subir, generar esta semana 100 ventas de este producto con mi equipo comercial, pues me siento así, trabajé 3 horas, cumplí mis 100 ventas, pues muy bien, es que el trabajo remoto realmente no cumple horarios. Entonces, yo no te recomiendo que bajes ese software para empezar a medir tus colaboradores ahí porque no estarías trabajando desde la confianza. Ok, hay preguntas acerca de algunos de los tips que has dado y de las herramientas que se utilizan. Por favor, recuerden que dejar sus datos para que se les pueda compartir la información de esta presentación. Una pregunta, ¿cómo mejorar la comunicación entre los colaboradores de forma remota? Sí, de este tip vamos a hablar, digamos, vamos a reforzar en los que vienen, pero es a través de la creación del uso de las aplicaciones o programas como Slack y los derivados de Slack. Quítate el WhatsApp de encima y eso lo vamos a hablar en los tips que vienen porque una forma de mejorar la comunicación entre colaboradores es primero saber cuáles son las interacciones necesarias que necesito tener en la semana para asegurarme de que mis proyectos avanzan, con quién tengo dependencias y cómo evito que me busquen a mí como líder siempre y en vez de resolver las cosas entre ellos. Entonces vuelve a un tema de cultura. Tienes que empoderar a la gente a que resuelva sola, primero. A mí, por ejemplo, esa es una de las cosas que más me costó viniendo de una cultura latina de trabajo y pasar a una cultura internacional en donde no se ve bien que uno vaya a pedir ayuda si uno no lo ha intentado. Entonces, eso quiere decir que uno ha agotado las instancias de ir a buscar sus compañeros de trabajo para llenar esas dudas de esa información que yo no sé dónde está o no comprendo. Y cuando ya agoté esa instancia de colaboración, cuando ya difundí y motivé a mi equipo de que resuelvan entre ellos, yo estoy pudiendo también generar más productividad hacia mí y más empoderamiento entre ellos. Entonces es ayudarles a crear stand-ups, que eso viene del tip número 9, ya lo vamos a hablar, que son las reuniones diarias sobre las prioridades, los bloqueos y las dependencias. Entonces te lo voy a contestar en el tip 9, pero es creando reuniones muy cortas sobre los objetivos diarios y al final cerrar con una reunión semanal. Ok. Ok, Carolina, yo creo que podemos seguir avanzando y luego vamos retomando más preguntas. Listo. Tip número 5. Planea tu semana anticipadamente en tu calendario. Esto pareciera trilladísimo, este consejo, pero yo les digo, miren, de verdad tomémonoslo en serio. Ustedes como líderes y a sus mandos medios y a los roles individuales, ¿sí? Comenzar una semana sin un objetivo claro, y eso no solo a nivel laboral. Yo los días antes de que comience la semana, para mí las semanas comienzan el lunes, yo arranco el domingo en la noche a hacer esto. ¿Cuáles son los objetivos de mi semana? Objetivos a nivel profesional, objetivos a nivel personal, ¿sí? Y a nivel familiar. No tienen que ser 10 objetivos, pueden ser las cosas principales que tienen que suceder esta semana son estas. En mi familia esta, en el trabajo esto, y yo con yo, que es mi vida personal, que ese es el último que siempre dejamos atrás, pues esto, ¿sí? Defino 2, 3, bueno, máximo 4 macro objetivos el día antes de empezar la semana. Y lo que hago es bajarlos, así como hablamos de los KRs, del KR y de los indicadores de desempeño, lo mismo. Bájalos en subobjetivos, en tareas más específicas. Y ahí es cuando uno se da cuenta que uno es súper ambicioso, cuando uno se pone objetivos, porque uno quiere hacer todo rápido y ya, y todo es para allá.
No, tal vez te das cuenta que eso duras una semana haciéndolo, un solo objetivo, eso sí te consume el 50% de tu tiempo, entonces ¿dónde te van a caber los otros 3? Hacer ese análisis, esa visualización de quebrar los objetivos en tareas más pequeñas y decir, estas 3 tareas van a ir en este día, estas otras 3 van a ir en este día y tratas de mapear en una agenda. ¿Por qué las agendas todavía existen? Porque esto funciona y tiene un tema a nivel cerebral y ya lo vamos a hablar. Pon todo por escrito. Puedes tener la agenda virtual, yo también la tengo, pero lo que no se escribe no se hace, ¿sí? Entonces yo sí te recomiendo, así sea un tablero, pero escribe los objetivos. Eso para la semana y luego, antes de comenzar, cada día, la noche anterior, debes verificar que estás alineado o alineada con los objetivos del día que comienza, porque puede que pasen imprevistos y te toque hacer ajustes. Entonces los objetivos que habías puesto el día martes, algo pasó el lunes, tocó ajustar, pero lo dejas escrito y declarado y lo ajustas. Pero todas las noches del día anterior siempre debo saber a dónde voy. Y comienzo un día con el cerebro totalmente alineado hacia dónde va a poner sus esfuerzos. Entonces, este es uno de los más valiosos y los más subestimados. Y aquí creo que hago una pausa porque vamos en el tip 5, entonces ya hicimos 2. Para preguntas. Ok, hay una, ¿quién debe asumir el costo de la adecuación del espacio de trabajo de un empleado que trabaja desde su casa? Esa pregunta es buenísima, yo la voy a contestar con base en mi ejemplo y en cómo lo hace esta empresa, que es una empresa líder de trabajo remoto. Lo asume el empleado excepto el computador. Y aquí es donde yo les digo, de verdad, yo en mi vida pensé que pues me iban a patrocinar el elemento más importante. Entonces, la empresa te puede dar un subsidio, digamos, no el 100%, puede cubrirte algo dependiendo de lo que pues puedan, ¿no? Porque no sé cómo están las inversiones con respecto a eso, pero en las empresas top de esto, te dan el computador. Entonces, ese es tu benchmark, pero eso es muy costoso también. Entonces, por eso tienes que evaluar tu estrategia a mediano plazo, porque no sé si largo plazo, pero si realmente vas a migrar a trabajo 100% remoto, tienes que asegurarle los equipos electrónicos a tus colaboradores, porque es que lo más importante está puesto ahí sobre ese computador, ¿sí? Ya si a ellos les toca de pronto adecuar la mesa y demás, y ya les vas a pagar todo, mejor dicho, le ganas a Total, ¿sí? Pero en general deben ser cubiertos o parcialmente cubiertos por el empleador y otro pedazo el empleado. Entonces define topes, tal vez pues dices el presupuesto del PC que voy a patrocinar son $300, ¿sí? Bueno, ya con eso uno como empleado se siente agradecido porque le están patrocinando los implementos. ¿Por qué tal vez te genere duda de esto? Entonces, pero si va a poner mi información empresarial en ese aparato, sí, pero si no se lo das, tu información empresarial va a estar en su computador personal. Y entonces ahí viene siempre el tema del huevo y la gallina con esa decisión. Y es, bueno, el tema de cómo vas a asegurar también tu información dentro de los equipos personales o equipos que se van a volver pues igual del empleado, pero pues que fueron patrocinados con la empresa. Para mí, a mí como colaboradora me generó responsabilidad y compromiso con la empresa el hecho de manejar su información en el computador que ellos me regalaron, ¿sí? Pero que al final maneja más de la mitad de la información de ellos en ese computador. Entonces eso genera también más como enganche con el colaborador. Ok, hay una relacionada con los BPOs y call center. ¿Podría darnos también tips para el sector BPO y call center? En este sector el trabajo desde casa ha sido dramático. Los asesores se concentran únicamente en sus labores de casa y no se conectan, no se responsabilizan con el trabajo. Bueno, pues de nuevo volvemos al tema de los indicadores. Yo no soy amiga de llegar al extremo de tener que ponerles el software que les dije que no lo pusieran, pero pues si toca tomar esa medida, pues tocaría tomarla, ¿sí? Pues ya como un extremo, digamos, como de la desconfianza que se generó mutua entre el colaborador y el líder. Pero si todavía quieres seguir trabajando en eso, te digo de verdad, pues intenta trabajar desde los indicadores de esa persona. Entonces, si son
no voy a inventar porque no conozco realmente los números ni con qué se mide exactamente, pero si son tantas llamadas al día, y me imagino que deben tener el NPS por ahí, el indicador de satisfacción del cliente, ¿cierto? Entonces, si tú mides diariamente una persona de un call center basado en esos dos indicadores, están inventadísimos, disculpa si no soy acertada con lo exacto, es si esa persona no está cumpliendo con ese diario y digamos que en la semana tiene que llegar a un mínimo de eso, porque puede que un día falló, pero al otro día lo recupera, hay días de días, pero si en el periodo mínimo de evaluación, que sea mensual o semanal, esa persona está por debajo de ese mínimo en el que realmente tú ya estimas que no lo va a lograr, pues ahí tienes que tomar decisiones y buscar una persona más eficiente o utilizar a recursos humanos para ayudarla a capacitar un poco y mejorar y entender cómo está manejando su productividad en casa, darle la oportunidad de hacer esas correcciones y volverlo a medir. Pero digamos que la decisión es siempre desde el resultado y dándole el chance de que corrija. Ahí hacemos esta última de este bloque y es las pausas activas. ¿Cómo deberían programarse? ¿Qué actividades recomiendas en las casas cuando tenemos hijos? Bueno, me voy a adelantar porque creo que esa me están insistiendo las mamás. Me voy a adelantar, pero es parte de un tip de adelante, que es el tema del trabajar bajo los esquemas de desarrollo ágil. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar, yo tengo que entender cuál es el mínimo de tiempo con el cual yo me siento capaz de concentrarme en una tarea ininterrumpidamente. Cuando yo logro definir ese tiempo, luego debe haber una pausa activa, ¿sí? Una pausa activa normalmente debe ser pararse de ese espacio, caminar, moverse un poco, estirar un poco la columna, estirar las piernas, las pausas activas de los ojos. No estoy diciendo que hagas todas al mismo tiempo, puede ser que una pausa activa fue para los ojos, otra fue para los hombros, otra fue para, no sé, ir a tomarse un café, pero tú defines normalmente una pausa activa en trabajo ágil dura entre 2 y 5 minutos hasta terminar la tarea, ¿sí? Entonces, lo voy a retomar en el punto 9, pero se define básicamente aislándose del espacio en donde estás y buscando hidratación, movimiento, estiramiento, ¿sí? Esas son como los tres pilares de las pausas activas. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir acumulando las preguntas para el último bloque y arrancamos con el tip número 6. Deja organizada tu comida el día anterior. Bueno, ahora sí ya llegó el tip que menos esperaban, pero uno de los que les va a ahorrar 2 o 3 horas diarias y se los prometo. Este tip no es solo para las mamás, y no es solo para los papás que les gusta cocinar y a las mamás no. Y no es para los que no son, solo son papás y mamás, no, esto es para todos, ¿sí? Miren, cuando a mí me enseñaron esto, yo no podía creer que iba a generar ese efecto, pero es, cada vez que tú quieres hacer un menú diferente, o sea, que quieres comer tus 3 comidas al día, si es que comes 3 mínimo, y cada menú se vuelve como pues diferente y quieres estar comiendo, pues no sé, como si estuvieras en un restaurante, pues el tema es que gastas mucho tiempo, ¿sí? Entonces, aquí les dejo al libre albedrío la escogencia, pero la sistematización de la cocinada les va a ahorrar tiempo. Entonces, parte del domingo, que era el día de los objetivos de la semana, por eso también ese es un objetivo, y es, bueno, ¿cuáles son los menús que yo voy a trabajar esta semana en mi casa y para mí, para mis hijos, lo que sea? Listo, el lunes es tal, los desayunos van a ser esto, los almuercitos esto, las cenitas esto. Trata de ser práctico, práctica, ¿sí? De nuevo, aléjate un poco del tema de estar haciendo menús tan diferentes y también aléjate de que la respuesta sea entonces solo pedir domicilios. No, o sea, puedes buscar el balance, estar sano y ayudarte en tiempo, pero definiendo eso desde el domingo. Entonces aquí es donde yo les digo que predefiniendo los menús y los ingredientes, traten de dejar preparadas alimentos tipo las sopas, los arroces o los que son las bases, sí, que se pueden dejar congelados, que se pueden dejar en la nevera desde el domingo, para distribuirlos en la semana como base y que no te implique estar haciendo un plato desde cero o la peor de todas, pensando en qué vas a comer, luego mandándolo por el Rappi o por domicilio y luego empezándolo a cocinar, luego comiéndotelo, o sea, en todo ese círculo desde el ingrediente pueden ocurrir 2 o 3 horas en un proceso de una sola comida y multipliquen eso por el número de comidas al día y luego multiplíquenlo por la semana. En verdad se pueden estar ahorrando más o menos 10 horas si hacen esto, que es predefiniendo las comidas y siempre en la semana tratar de adelantar el domingo algo que sirva
para toda la semana, y en las noches anteriores siempre tratar de adelantar esos desayunos y enseñar, por favor, mamás, papás, enseñen a sus hijos desde niños a lograr a buscar esa autoalimentación. Obviamente depende pues las edades, ¿no? Pero desde que el niño sepa hacer un sanduchito, si no se tiene que ir a quemar en la estufa con hacer algo pues que de pronto les dé miedo a ustedes, pero desde que ustedes les enseñen en dónde está la comida, aquí puedes sacar, si te da hambrecita, aquí está, y enseñen a sus niños a ser autónomos y no a depender de ustedes también para llevarse un alimento a la boca, porque los mal acostumbramos. Entonces, traten de llevar un poquito estos tips a su casa y me cuentan cómo les va, pero son más o menos 10 horas de ahorro a la semana si hacen esto. Entonces ese es el tip número 6, súper raro de comentar, pero sí, que funciona muy bien. El tip número 7, aquí estamos entrando ya como a la recta final, es, bueno, concéntrese porque este es un tema que tiene un concepto que yo abogo mucho y lo hablamos en Hackeando la Distracción Digital, que es alinea tu biorritmo cerebral a bloques de trabajo efectivos. Bueno, entonces vamos por partes, no se afanen. Biorritmo. Desagreguemos la palabra. Bio, de biología. Ritmo, somos colombianos. ¿Cómo uno baila con ritmo? ¿Sí? Le sale natural, ¿sí? Natural. Hay un patrón natural. Patrón natural biológico. Biorritmo. Cerebral. Patrón natural biológico del cerebro, ¿sí? Ok, ¿qué está diciendo Carolina? Que debes buscar entender tú cómo te concentras. Este señor es único en ti, en tu esposo, en tu hijo, en tu hermano, es diferente. Tú puedes ser, yo aquí respeto mucho y aquí es donde sí abogo porque hay gente que tiene sus biorritmos asociados a la noche. Los altos biorritmos de concentración cerebrales los tienen en la noche, hay gente que somos de mañana y a veces tenemos varios picos. Entonces lo importante es que tú entiendas cómo funcionas y utilices esa naturalidad de la concentración de tu cerebro a tu favor para la segunda parte de la frase, que es a bloques de trabajos efectivos. Entonces, voy a hacerlo con un ejemplo. Si yo soy un líder, digamos que yo tengo que revisar los reportes del área comercial, me tienen que traer acá cómo nos fue en las ventas esta semana. Y revisar esos reportes no me funciona mucho en la hora después del almuerzo. Por ejemplo, mi biorritmo cerebral es ahora para ver números y para concentrarme y cuestionar esos informes. No es el mejor momento, sino por ejemplo en la mañana. Pues asigna tu bloque de trabajo, ya vamos a hablar de qué es el bloque de trabajo, que es más o menos agrupar horas o segmentos de tiempo en un bloque en el calendario, para hacer esa tarea. En una hora donde naturalmente para ese tipo de tareas te concentras. Hay más o menos 7 tipos de tareas y el biorritmo cerebral es distinto en cada persona para cada una de las 7. Por ejemplo, los procesos creativos, otro. ¿Sí? Si yo tengo que hacer un proceso creativo, una campaña de marketing, y de repente no soy de las personas que se levanta de la forma más creativa, sino que de pronto en la tarde me funciona más. ¿Para qué me voy a poner a hacer una campaña de marketing en un bloque de trabajo en la mañana si sé que a mi cerebro le cuesta el triple de trabajo concentrarse en ese momento? Entonces, lo que tú controles de tu trabajo, de tu desarrollo de tus tareas, busca tu biorritmo cerebral natural. Ahora te van a llegar reuniones en biorritmos donde a uno no le da, pero le toca. Sí, nos toca, pero el resto que sí puedes controlar, lo manejas de la forma en que naturalmente a tu cerebro le favorece. Entonces, traten de indagar un poquito más en eso y los invito a que vengan a Hackeando Distracción Digital, que ahí lo trabajamos de forma práctica. Y creo que ahí debo hacer una pausa, ¿cierto, Giovanni? Sí. Sí, nos siguen llegando muchas preguntas y teníamos otra de los temas anteriores, entonces disculpa, vamos a irlas combinando. Una es, ¿qué hago si no puedo planear mi trabajo ya que cada día me llega nuevo por hacer? Bueno, voy a asumir que esa persona es un colaborador, ¿sí? Espero que no sea líder, porque si no, Dios mío, bueno, hay oportunidades de cambiar. Eso no debe estar pasando. Eso no debe estar pasando. Ahí invito a que hables con tu jefe y con tu área y en recursos humanos para que se organicen a que la empresa no puede ser de trabajar del día a día. Es decir, no te definieron unos objetivos,
no te alinearon a qué objetivo empresarial, a qué objetivo área, a qué objetivo. Es la ausencia de los objetivos crea exactamente eso. Entonces, los roles, me van a disculpar ser muy fuerte con el comentario, pero se vuelven roles de tomar pedido. Y yo en verdad no creo que un cargo operativo o estratégico sea de tomar pedido. Operativo o estratégico debe tener un objetivo claro. Entonces, realmente eso se resuelve esquematizando los objetivos y todos los días yendo en torno a ellos. Entonces, el problema no está tanto ahí en esa persona que está viendo eso, está en el sistema de la empresa que está mal. Tenemos dos preguntas que están relacionadas y es, como líder, ¿debería prohibir el trabajo de mis colaboradores por fuera del tiempo especificado para ello? No. Aquí sí depende, si te quieres migrar a trabajo remoto y a lo que realmente es trabajo remoto, porque pues hoy lo estamos viviendo en una condición muy fuerte, porque el trabajo remoto realmente te permite hasta salir, pero el tema es que yo te recomiendo pues que mires qué cultura empresarial quieres tener en tu empresa, ¿sí? Si quieres realmente, con esta experiencia del COVID, ves oportunidades en el trabajo remoto y quieres migrar hacia allá, pues sí tienes que cambiar eso, o sea, 100%, ¿sí? Sí tienes que cambiar eso 100% y tratar de trabajar hacia lo que acabamos de hablar, hacia los objetivos, hacia las mediciones de los objetivos y hacia permitirle a las personas que sean autónomas en el uso de su tiempo para definir cuándo es el mejor momento de trabajar. Yo en mi caso trabajo asincrónicamente y bueno, yo vengo a trabajar en un tema de horarios también hace muchos años, entonces también, y soy metódica, ¿sí? Y soy de rutina. Entonces mi personalidad le va bien con los horarios, pero de pronto hay gente que te puede ser súper creativa, súper analítica, si le dejas en la hora en que de pronto los niños no están interrumpiendo o tiene que hacer cosas en la casa, las horas finales de la noche para hacer ese reporte, de nuevo, pues lo hace de 8 a 10 de la noche, no tiene un horario, pero tiene que un objetivo. ¿El objetivo se cumplió? Sí. ¿A qué hora se cumplió? No importa. ¿Se cumplió? Sí. Entonces, la mentalidad de trabajo remoto te invita a permitir a tus colaboradores usar a disposición el tiempo. Y pues aquí tú me dirás, pero entonces, ¿cómo hacemos? Se me despelota el horario para las reuniones. No, pues se trata igual de que si hayan reuniones que están definidas a ciertos horarios donde todos les conviene esos puntos de encuentro en común bien establecidos, pero para los que son las tareas de desarrollo individual, las personas deberían ser autónomas de escoger cuál es el mejor momento en el que las pueden desarrollar. ¿Listo? Gracias, Carolina. Si quieres, podemos continuar. Listo. Continuamos con el tip número 8. Bueno, este es uno de mis favoritos y los invito a escuchar Mariposa Digital, vayan y lo buscan en Spotify y escuchan el episodio 4 y 9. ¿Listo? Pero les voy a dar el resumen aquí. Distracción digital. Bueno, bienvenidos a trabajo remoto, bienvenidos a más exposición de más aparatos electrónicos capaces de distraerte y sacarte de tus objetivos. Pero ¿quién es el dueño del aparato? Yo, el ser humano, no el aparato. Y aquí es donde yo los invito a que realmente revisen estos días qué está pasando. ¿Se están dejando manejar por ellos o los están manejando? ¿Sí? Entonces, los tres principales detonantes de distracción digital en entorno laboral, trabajo remoto, son los siguientes. Las notificaciones, ¿sí? El correo electrónico y los grupos de chat. ¿Qué es la distracción? Antes de hablar un poco de ellos. La distracción es tu reacción hacia algo que te incomoda, ¿sí? Es la reacción natural a una tarea que a uno le parece cansona, que no le gusta. Entonces uno va a buscar hacer todo menos eso, desde mirar a otro lado, eso ya es distracción. Y la típica, pues, el celular, ¿no? Pues queda cerca de la mesa, todo. Uno puede tener el celular ahí al lado y llegar a tener momentos de concentración, perfecto, pero hay que entrenarse. Entonces, ¿cómo uno se entrena al principio? Pues haciéndose el favor de quitarse lo que lo está distrayendo sin permiso. Las aplicaciones vienen predeterminadas con notificaciones de globos, tiras y sonidos. Son un descaro, porque se quedaron, vienen estandarizadas para distraerte en 3 formas y tú no les diste permiso. ¿Sí? Bueno, ya está mejorando el tema, ¿no? Desde que se empezó a volver todo más online. Pero bueno, el tema es que si te llega ese bzz,
ese ping y todos esos sonidos, cada rato que empezaste una tarea, el cerebro tomó todo ese impulso para empezar la revisión del reporte comercial y llega, bzz, ping, bzz. No, o sea, tú no puedes controlar la reacción de la distracción porque es como medio natural. Volteas a mirar, ay, ¿qué pasó? Y chao, todo el esfuerzo de ímpetu que empezó el cerebro en esa tarea se ha perdido. Entonces, por favor, modera las notificaciones. Ve al episodio 9 de Mariposa Digital, yo les explico cómo hackear el celular y crear 3 pantallas esenciales en el celular en donde se agrupan las aplicaciones basadas en las aplicaciones esenciales, las aplicaciones constructoras de ser y las aplicaciones de distracción, que no te digo que las elimines, simplemente que no estén en la pantalla número 1. ¿Y cuáles son las típicas? Redes sociales y videojuegos, ¿sí? No te digo no lo hagas, lo vas a hacer, pero en un momento específico de tiempo. Entonces las notificaciones, ojo, y eso va para el celular principalmente, pero también para el computador. Correo electrónico. El correo electrónico es una fórmula, y yo lo explico en el episodio también. Tiempo mayúscula igual a número de veces, ¿sí? Por tiempo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas veces me demoro leyendo? ¿Cuánto me demoro leyendo un correo? En promedio te demoras 1,5 minutos por un correo intermedio, ¿sí? De intermedia longitud. ¿Cuántos correos te llegan al día o le pueden llegar a un líder al día? Entre 100 y 200. Hagan la cuenta de cuántos minutos hay ahí. Si tú vas a leer el correo electrónico cada vez que te llega, Dios, ¿a qué horas haces las tareas o revisas o coordinas o lideras? No, eso tiene que cambiar. Entonces la idea es primero, pues empezar a enviar menos correos electrónicos, usar los canales, las herramientas como Slack para migrar esas conversaciones. Eso, yo sé que el desafío no es fácil especialmente en sector público, de pronto en el sector privado es más fácil, pues por los sistemas que tienen que auditar y demás, pero eso se resuelve así. Mandas menos correos y las conversaciones ocurren en canales y te dedicas menos tiempo. No lees cada vez que llega, sino lees en 2 segmentos o un segmento del día. ¿Cuál segmento? Pues cuando llega la mayor cantidad de volumen de correos, entonces pon un segmento después de eso, un segmento de tiempo dentro de la agenda, después de que ya ha llegado como el 80% normalmente. Eso tú lo puedes ver en tu bandeja de entrada y te dedicas siempre esa media horita todos los días leer correos. ¿Que me llegó algo urgente? Mira, si es algo urgente te llaman, ¿sí? Y entonces hay que perder el miedo a eso. Y si es algo urgente te llaman o te escriben por el chat, pero te vas a enterar. Entonces no hay miedo con hacer ese cambio. Y el último hack de distracción ahí es el de los grupos de chat. Voy a sacar a la gente de ventas y de servicio al cliente un poco de este comentario, pero ¿te has preguntado a todo grupo de chat que te metieron en WhatsApp si realmente querías estar ahí? ¿Para qué te sirve ese grupo? ¿Te está avanzando hacia las metas o distrayendo? Y si es un chat de familia, pues puedes poner silenciar, pero puedes seguir ahí. El tema es, no tienes por qué decidir estar sí o sí en todos los grupos de chat que te metieron. Y te pido que vayas y audites si vale la pena que estés y los elimines y te salgas en los que realmente eso no contribuye a ganar más tiempo para ti. Entonces esa es la forma en cómo se hackean las 3 principales, pero en esos 2 episodios hablamos de más temas. Entonces los invito a que vayan y escuchen. Pausa para preguntas antes de los últimos 2 tips. Bueno, hay algunas preguntas que ya las contestaste con la explicación que estabas dando y otras que venían es cómo se puede llevar a buen puerto de manera adecuada la capacitación de una persona nueva en algún trabajo, pensándolo en las condiciones actuales. La capacitación sobre, sí, eso se llama, en trabajo remoto, se llama onboarding. Yo he tratado de hacerle la traducción, pero no he podido. Es como un aterrizaje, ¿sí? Pero no le han dado ese nombre a los equipos de recursos humanos acá, pero el famoso onboarding. Bueno, primero, en trabajo remoto, no es necesario que haya conocido a la gente para darle la bienvenida y que aprenda a hacer una tarea, ¿sí? Tiene que haber una documentación clave del rol, ¿sí? La documentación de las responsabilidades, la documentación de los procesos asociados a ese rol, ¿sí? La documentación de los objetivos, de los O, los K, los R, con los que se mide su área y se va a medir su rol. Eso uno se lo tienen que dar cuando uno llega. Y si no llegó en el corte donde se define, el jefe debe definirlo y tener esa conversación con una persona que llega, ¿sí? Y
la parte de aclimatación de herramientas tecnológicas. Esa la lidera normalmente el equipo de recursos humanos, donde a uno le enseñan a usar el Zoom, a uno le enseñan a usar Slack, le enseñan las etiquetas de escribir, le enseñan las etiquetas de mantenerse activo en la comunicación y responder, de cómo poner los estatus de cuando está disponible, no disponible, de la comunicación asertiva. Todo eso lo hace el equipo de recursos humanos, pero entonces esos 4 o 5 elementos deben estar listos antes de la llegada de esa persona y normalmente un onboarding dura una semana, normalmente dura una semana y eso que estoy hablando de un rol de cargo directivo, pues un cargo colaborador de pronto podría ser menos, pero digamos una semana dedicada a esa persona a entender y llegar y recibir un bombardeo de información, sí, tranquilos, la expectativa es que aquí en 2 meses en el periodo de prueba pues puedas entender todo esto, pero en esa semana lo aterrizan tecnológicamente con objetivos, con procesos y con la parte operativa de su rol y todo tiene que estar documentado. Que si esa persona tiene una duda, ya mi manualito de onboarding, voy a mi manual de onboarding, analista de compras, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá? Ya esa persona ni siquiera tiene que andarte buscando, sino que ella solita va y busca su documentación y si sigue con dudas, pues le tienes que permitir de todas formas generar un espacio diario durante esos 5 días de la primera semana en donde tiene un famoso catch up o digamos, reunión 1 a 1 y te hace las preguntas que pues de todo lo que le pusiste a hacer en ese día él solito, ¿sí? Entonces, de nuevo, mucha autonomía, hasta en eso. Tenemos otra pregunta y es, ¿qué actividades de bienestar recomiendas realizar desde la virtualidad que puedan ayudar a mejorar la productividad? Me gusta mucho esa pregunta. Bueno, eso depende de ti como líder. Aquí no hay como, pues, esforzado el tema. No, creatividad. Te voy a dar unos ejemplos. Y los temas de bienestar relacionado a lo físico, como mantener a las personas activas en su casa, son muy bienvenidos. Por ejemplo, hacer un reto, ¿sí? Un reto de bienestar, ese lo hicimos por acá, pero muy chistoso, donde se ponían a competir, bueno, los grupos, los equipos, no los armaba la empresa, sino dejaban que los mismos colaboradores crearan interdisciplinariedad entre sus escogencias y de repente algunos de ventas iban con los de marketing, bueno, así, pero eran grupos de tantas personas. El reto es durante este mes, 7 días, 5 días, aquí te digo, defínelo tú como quieras, es hacer media hora de ejercicio todos los días durante el tiempo de duración del reto. El premio va a ser lo que le puedas dar de premio, no sé, un bono de Juan Valdés de tanto, no sé, bueno, un bono de Rappi, bueno, en fin, lo que puedan darle ahorita. Y pues creas las reglas del concurso tal, la gente tiene que reportar, ahora que todo el tema fitness está en las aplicaciones y eso se puede medir, pues por ejemplo ese fue uno que nosotros hicimos y fue muy chévere, porque la gente la estás manteniendo activa, estás haciendo team building y aparte pues están cuidando su salud. Entonces todo lo que tenga que ver con sacar a la gente de esa silla es muy bueno, que es la parte física. O también puedes trabajar la parte culinaria, ¿sí? Con los temas de bienestar relacionados, no solo a retos, pero por ejemplo puedes crear canales de apasionados por recetas, entonces nominas un moderador, una persona dentro del equipo de recursos humanos o fuera que lidere el grupo y pues va creando unas dinámicas tipo lo que uno hace en redes sociales para que uno vaya ahí aprendiendo nuevas recetas y comparta recetas, el que compartir la receta tal y tal. Y otro típico es el de los clubes de lectura, que además sirven mucho para mantener a la gente capacitada, entonces generar espacios de conversación sobre libros. Siempre tienes que tener un embajador en cada una de esas actividades, pero esos 3 son fáciles de implantar y son interesantes. Bueno, tenemos muchas más preguntas, nos está corriendo el tiempo, entonces quisiera ver si podemos terminar la presentación y hacer las últimas preguntas al final. Entonces vamos con, de todas formas me adelanté en algunos de esos, entonces ya puedo resumir mejor. Tip número 9, implementa dinámicas de los equipos de desarrollo ágil. Entonces aquí es donde yo les decía a las mamitas que ya les contestaba. Que tengamos los niños en la casa, que nos toque ayudarles con el homeschooling, yo de verdad las admiro, o sea, me les quito el sombrero, pero igual se puede, ¿sí? Entonces tú tienes que definir bloques de trabajo basados en time boxing y el uso de pomodoros.
que, espera, entonces, time boxing, bloques de trabajo. Tienes que definir cuál es la mínima unidad de concentración en la que nadie te desconcentre. Y eso, ¿cómo nadie te desconcentra? Pues que tienes que hablar en tu casa, papá, mamá, hijos, entre sí. Háblense, ¿sí? Esta hora, por favor, nadie me interrumpe. Solamente si es de vida o muerte, o sea, tiene que ser algo súper extremo, tienes que empoderar a las personas en tu familia que resuelvan solitas sus temas desde los niños. ¿Tienes hambrecita? Hazles su rinconcito de las galletitas, la frutica que el niño solito vaya alimentándose, pero te inventas una historia y que el niño solamente sabe que no interrumpe a la mamá durante ese mínima hora o unidad de tiempo, puede ser menos, puede que de repente sean más chiquitos y lo máximo que dure son 30 minutos. Entonces el time boxing es crear cajas de concentración para los distintos tipos de tareas espaciadas una de la otra. Entonces, de 8 a 9, la lectura del informe comercial. Debo dejarme aire, ¿no? Para las pausas activas, ya hablamos del pomodoro, las pausas activas, lo que sea, o ir a atender cualquier cosa y volver a iniciar otro bloque. No es llenar un día de bloques donde no hay aire, donde hay solo cajas de colores, pero ahí no hay aire, porque si hay un imprevisto, pues, ¿y cómo lo vas a resolver? Entonces, si hay imprevistos, se te empiezan a correr las demás cajas del final del día y terminas trabajando hasta las 11 o levantándote a las 5 de la mañana el otro día porque no acabaste. Entonces, ojo con la ambición del manejo de los bloques de trabajo. Sean súper, digamos, adecuados en la escogencia de los objetivos por día. Entonces, primero pongo mis bloquecitos de trabajo y esos bloquecitos se componen de unas unidades más pequeñas que son las unidades mínimas de concentración. ¿Cómo yo sé eso? ¿Sí? Me pongo en una tarea, dejo el celular quieto ahí al lado, pero quieto, y empiezo, mido tiempo, cronómetro, 0, 0, 0, listo, arrancó, empecé a hacer mi tarea, pasaron, digamos que 15 minutos, tomé el celular o miré por aquí, no, ya, me perdí. No pasa nada, esa es tu mínima unidad. Entonces lo que vas a hacer es crear pomodoros, que es una técnica de desarrollo ágil de Scrum, donde en 15 minutos vas a hacer todo lo que puedas, máximo concentración sobre esa tarea. Luego paras entre 2 y 5 y vuelves e inicias. La idea es que completes 4 pomodoros de la unidad que escogiste. El pomodoro regularmente es 25 minutos. Entonces debe ser 25 minutos, 2, 3 de pausa, 25 minutos, 2, 3 de pausa, hasta que completas como una horita larga y tú, no, mejor dicho, no te imaginas lo que sacas en ese timing de hacer ese ejercicio, y puede que no sea 25, sino son 10 minutos, 2 de pausa, 10 minutos, 2 de pausa, entonces entre los 40 minutos y 6 de pausa, en menos de una hora sacaste algo altamente concentrado. Entonces trabaja con ese desarrollo para lo que son tareas que tienes que resolver por ti mismo. Ya el tema de los equipos, si es el stand-up, el Scrum, los weekly stand-up, es todas las mañanas reúnete no más, de verdad, eso sí es que tienes más de 10 personas a cargo, pero no más de 20 minutos al día, en donde cada persona debe responder 3 preguntas. ¿Cuáles son las prioridades del día? ¿Cuáles son los resultados del día que hoy vas a entregar? ¿Y cuáles son las dependencias o bloqueos que tienes para poder generar esos resultados? No debe hablar de otras cosas la persona, tiene que ser una dinámica y escucha la una, todos escuchan los de cada una, se hacen los ajustes que se tenga que hacer y arranca el día de trabajo. Y al final de la semana, si lo quieres hacer los viernes o cuando tú definas un jueves, como quieras, haces una reunión, un weekly stand-up, que es un poquito más de los resultados de lo que se ha visto avanzar en la semana. Entonces te acostumbras a tener una cadencia diaria corta con tu equipo, una grande semanal, y así te mantienes enterado de si la gente está bloqueada, si algo está pasando, si toca repriorizar. Así es como se produce tecnología en el mundo, con ese tipo de dinámicas. Entonces ese es el tip número 9. Y el último tip, y con este cierro, es mentalidad. Todo está en el cerebro. Levántate con las ganas y la mentalidad positiva, declarando cuál es el propósito del día. Busca la agenda. O si es mirarte al espejo y decir, hoy voy a cumplir el 100% de mis objetivos, me miro, me pico el ojo, me sonrío, me doy ese ánimo a mí mismo, me convenzo y me programo aquí y arranco a ejecutar. Eso es muy poderoso, no lo subestimen, y eso le da todo el ímpetu a comenzar un día productivo. Entonces, pues eso han sido los 10 tips. Antes de cerrar, cierro la presentación solamente recordando que ustedes pueden ir a escuchar Mariposa Digital. Son los episodios 1, 4 y 9 que hablan sobre todo lo de trabajo remoto. Son episodios top a nivel nacional. La gente le gustó mucho lo que se habló ahí. Entonces vayan y no se los pierdan. Y recuerden que
pueden descargar en su libro electrónico o ebook gratuito. Todo lo que hemos hablado acá está ahí, más los links a Mariposa y al curso de Hackeando Distracción Digital. Es un mini curso de productividad. Entonces, pues muchas gracias y abramos a las preguntas que podamos contestar. Carolina, muchas gracias por la presentación. Creo que todos esos tips van a servir mucho para poder organizar nuestro trabajo al interior de nuestros hogares y ser mucho más productivos. Fueron muchas las preguntas que hemos recibido y siguen llegando todavía más. Disculpen a las personas que no pudimos leer todas las preguntas. Sin embargo, quedan los datos de contacto de Carolina por si alguien tiene interés en contactarla y resolver inquietudes o hablar acerca de las capacitaciones que ya brinda. Vamos a cubrir algunas de las que están acá. Una dice, así como para delegar hay pautas sobre qué se debe delegar, a quién delegar y cómo delegar, ¿hay pautas para definir qué tipos de trabajo se pueden hacer remotamente y cuáles no? Bueno, es una muy buena pregunta y se la haces a una persona que siempre ha estado en trabajos delegables a remoto. Entonces, pues mi respuesta es, casi todos los trabajos son delegables a remoto siempre y cuando sean basados en conocimiento. Cuando estamos hablando de manufactura o, bueno, de construcción, por ejemplo, pues bueno, o sea, a no ser de que sea el gerente de proyectos, ¿sí? Pues son roles que claramente pues no son digitalizables. Pero si se trata de utilizar un conocimiento aplicado a un área, ¿sí?, específica, donde solo se necesita un computador, y un computador, ni siquiera un software, un computador para hacer ese trabajo, todo es apto de trabajo remoto, si tiene esa condición. Entonces, te invito a que si quieres nos compartas luego pues de qué es tu empresa y pues que puedas tratar de migrar a la mayor cantidad de personas que tengan esa característica a no depender de un lugar, porque así mismo también vas a escalar más rápido, vas a crecer tu negocio y vas a atraer la gente que es más eficiente trabajando también, porque no quiere estar trabajando porque la midan por tiempo, sino por resultados. Acerca de los indicadores de medición hay varias preguntas y podemos resumirla en qué herramientas recomiendas para medir y hacer seguimiento periódico a los KPI y los OKR. Bueno, nosotros tenemos desarrollado una herramienta nativa, digamos que me imagino que deben haber softwares ahí en los que puedes subir esta información, pero todo parte mínimo desde un Excel, o sea, no te vayas a quedar bloqueado porque el hecho de que no sabes qué herramienta o no sabes en cuál invertir o no tienes en cuál invertir, pero la idea es que sea un documento colaborativo o un programa que pueda ser colaborativo y que proteja la información de ser visible pues a gente fuera de la empresa. Entonces, desde una hoja de cálculo o un spreadsheet, ¿sí?, en Google Drive, que es pues ahorita como lo más fácil de trabajar, es definir por lo menos 3 o 4 indicadores a nivel anual de la empresa y empezarlos a desagregar por áreas. Luego que los desagregas por áreas, pues los haces a nivel individual. Pero digamos que lo que quiero que te lleves es desde que lo puedas hacer en una hoja de Excel y no definas más de 3 o 4 por área y a nivel empresa, ya después el tema es en dónde quieres poner esa información. Pero no se trata de la herramienta, se trata de la información y en donde la estés viendo. Si está protegida, si la estás viendo, si es fácil de poner ahí, usa esa, así sea una hoja de Excel. Ok, Carolina, y hay muchas preguntas relacionadas con personas que empezaron a hacer la búsqueda de Mariposa Digital en Facebook, Instagram. Algunos encontraron la información, otros no, están pidiendo tus números de teléfono y contacto. No sé si quieres recordarles, por favor, Sí. dónde pueden encontrar la información. Entonces, les recuerdo, en redes sociales me pueden seguir en Instagram, aquí está en la pantalla compartido, @BY Franco, tienen que buscarme como Carol Franco, esa es mi marca personal. Me encuentran en las redes, utilizo más que todo Instagram, no tiene que ver con la charla de hoy, pero pues por el tema de marketing. Y el podcast lo encuentran como si escribieran una canción en Spotify.
escriban mariposa digital y ahí les sale una mariposita llena de colores. De todas formas, si van al ebook van a tener los links directos y el grupo de Facebook se llama Mariposa Digital Podcast. Entonces, creo que así los logran encontrar. Hay una pregunta al final de dónde se puede descargar el libro. Queremos recordarles que al inicio del chat encuentran un formulario donde pueden dejar sus sus datos para poder enviarles también la información del libro digital y el resto del material que Carolina nos está ofreciendo. Bueno, Carolina, queremos agradecer a todos los asistentes y a ti por la presentación. Creo que nos va a servir muchísimo. Y bueno, de esta manera terminamos esta presentación. A todos muchas gracias por su participación y nos veremos en un nuevo Capacítate de Colombia Productiva. Muy buen día para todos. Gracias por la invitación. Un abrazo a todos y espero escuchar de ustedes pronto en las redes.